Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, les damos la más cordial bienvenida a la sexta versión de la Semana de la Internacionalización, país invitado, Italia. Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, adscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, adaptándonos a la coyuntura mundial causada por la declarada pandemia de la COVID-19 y asumiendo los nuevos retos en los sistemas de educación, principalmente en los procesos de internacionalización, reconocemos que la internacionalización se encuentra en una nueva fase, de la internacionalización al extranjero a la internacionalización en casa, siendo las TICs la herramienta que actualmente permite la creación de nuevas dinámicas formativas para el acceso al conocimiento. SECAR desde el 2016 reconoce el compromiso en la formación de ciudadanos globales y teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los estudiantes, declaró a la internacionalización en casa como la principal estrategia para llegar a toda la comunidad universitaria. Es por ello que la ORI apoya a la academia en el diseño de estrategias interdisciplinares y transdisciplinares desde el currículo informal o cocurrículo. Anualmente la ORI en el mes de mayo, en conjunto con las facultades y las unidades administrativas, organiza la Semana de la Internacionalización, en el marco de la cual se desarrollan actividades alusivas a los aspectos culturales, históricos, sociales y políticos del país invitado, permitiendo a la comunidad secarense disfrutar de una experiencia internacional en casa. Agradecemos a los aquí presentes por su asistencia en este espacio de ejercicio académico y cultural que permite a la comunidad estudiantil conocer sobre Italia. En estos momentos nos disponemos a escuchar el himno de la República Italiana.
Seguidamente nos disponemos a entonar el himno de la República de Colombia. Nos acompañan la doctora Liliana Álvarez Ruiz, vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, el doctor Fulvio Richard Dielo, cónsul honorario de Italia en Barranquilla, y la doctora María Elena Mejía Echeverri, directora de la Fundación Ponte Italiano. Saludamos al señor rector y agradecemos a los decanos, coordinadores de programa, docentes de internacionalización, dirección de bienestar institucional y dirección de biblioteca, que han apoyado la creación de las actividades académicas y culturales en la sexta versión de la Semana de la Internacionalización, con Italia como país invitado. Invitamos a la señora vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, doctora Liliana Álvarez, quien dará las palabras de apertura a este evento. Muy buenas tardes. Gracias, Andrea. En nombre de nuestro rector, el doctor Noel Morales Tuesca, y la comunidad universitaria secarense, agradecemos la presencia del doctor Fulvio Ricciardello, cónsul honorario de Italia en Barranquilla, nacido en Milán, abogado de la Universidad Stata di Milano, vive en Colombia hace 31 años y se desempeña como cónsul desde el año 2002. Su presencia ha sido posible gracias al convenio firmado el año anterior con la Fundación Ponte Italiano, fundada en el 2004 por un grupo de descendientes italianos radicados en Colombia, y se encargan de promover el aprendizaje del idioma italiano. Las instituciones de educación superior tienen la importante tarea de diseñar e implementar programas que permitan la apropiación del perfil global de la comunidad universitaria, especialmente de los estudiantes. En este proceso, la definición del perfil profesional, en el que se describen y analizan las competencias que deben tener nuestros graduados, es importante la promoción de estudiantes, el diseño del currículo educativo y la obtención de una visión acorde a la demanda del mercado laboral. La importancia que reviste hacer una clara definición del perfil profesional
Se evidencia en las directrices que desde la UNESCO y del Ministerio de Educación Nacional establecen competencias globales que deberán ser transversales a todos los programas académicos y permiten formar un ciudadano cosmopolita con capacidad de adaptarse a diferentes contextos, posibilidad de hacer trabajos interdisciplinarios y con una alta sensibilidad intercultural. Para lograrlo, desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, se han desarrollado varios programas extracurriculares que brindan la oportunidad a la comunidad universitaria de ponerse en contacto con otras culturas desde las dimensiones internacionales e interculturales. Uno de estos programas se denomina Semana de la Internacionalización, cuyo país invitado en esta sexta versión es Italia. En otros años hemos celebrado países como México, Perú, Argentina, España y Brasil. Esta semana la agenda está muy nutrida. Podremos dejar volar nuestra imaginación con aspectos tan relevantes como son su economía, política, cultura, ciudades, gastronomía y muchos aspectos más. Es para nosotros un gran honor dar inicio justamente a la apertura, con la apertura y las palabras de nuestro cónsul honorario, y por eso les damos a todos la más cordial bienvenida a nuestra Semana de la Internacionalización. Muchísimas gracias. A continuación, invitamos al señor cónsul honorario de Italia en Barranquilla, Furio Ricciardiello, quien nos dará unas palabras de apertura. Buenas tardes a todos. Ante que todo, muchísimas gracias por esta importante invitación. Gracias al señor rector, doctor Noel Morales, a la doctora Liliana Álvarez Ruiz, vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, a todos los profesores, el cuerpo docente y la comunidad estudiantil de la universidad. Para mí realmente un gran honor poder apoyar, porque realmente ni un pequeñísimo granito de arena que voy a meter en este evento, porque veo que es una agenda extremadamente nutrida, una agenda muy interesante con muchísimos aspectos, todo relacionado a Italia, y esto me complace muchísimo porque realmente pues mi país y considero, tomando las palabras de la doctora Liliana Álvarez, la internacionalización es un elemento fundamental y el hecho de haber padecido una pandemia de este tipo me sorprende gratamente que toda la universidad y en particular ustedes, la SECAR, la veo supremamente activa en no parar el proceso de internacionalización. O sea, la dificultad de moverse no debe parar el conocimiento y la extensión de nuestro conocimiento. Y eso fue un gran logro, lo felicito y espero que realmente de todas estas discusiones, de todas estas invitaciones, documentos que se presentarán en la próxima semana, en los próximos días, salga realmente un mayor conocimiento y cualquier necesidad que tengan de información adicional, etcétera, con el mayor gusto estaré pronto a colaborar, porque realmente considero que es un aspecto importantísimo que hay que darle un peso bastante importante, porque, repito, dentro de la dificultad que tenemos no podemos parar el conocimiento. Se me permiten, yo tengo alguna slide para así como hacer una pequeña presentación sobre Italia, que la hemos llamado Italia en números. Es un poquito un excursus sobre lo que es Italia, algunas informaciones generales que de pronto pueden ser de interés, además de la parte gastronómica, cultural, literaria, etcétera, etcétera, que he visto en el programa, que es realmente muy interesante. Entonces, procedo a compartir mi pantalla. Me confirma si estoy haciendo la cosa bien, porque este es el tema de
Bueno, empieza con un video, me confirma si se oye bien. Bueno, espero que esta pequeña introducción sobre Italia le haya gustado. Bueno, antes que todo vamos a precisar un momentico de qué estamos hablando y dónde, de qué lugar estamos hablando. Italia, como pueden ver, está metida en la parte sur de Europa y prácticamente está al frente de Colombia, pues un poquito lejos, está el océano de por medio, pero frente de Colombia. Pero este es el espacio en que Italia se ha desarrollado en toda su historia. Esta es la posición. Realmente Italia es un país relativamente joven. Solamente en el año 1861, el rey Vittorio Emanuele II declara el Estado italiano, la conformación del Estado italiano, o sea, con un acto político administrativo, declara constituido el Estado italiano, o sea, hace 160 años. En este momento la forma de gobierno es la forma monárquica, no es la actual democracia, porque era gobernada por un rey, entonces era una monarquía. Hasta aquí, todo bien. El nombre Italia se usa ya desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. Es realmente un nombre que se ha venido formando en los siglos.
Ya en el tercer siglo antes de Cristo, la península italiana que va desde l'Arno es el río que moa a la ciudad de Florencia, hasta el estrecho de Messina. Messina es la parte de mar que divide Italia de Sicilia, fu unificada administrativa y militarmente bajo la denominación romana. Y ya en este momento el nombre Italia se extendió a toda la península. Pero no solo, ya Dante Alighieri, que todos lo conocemos, grandísimo poeta italiano, menciona a 540 años antes de la Constitución de Italia, menciona en su obra principal, La Divina Comedia, Italia en varias oportunidades y la nombra en un punto muy especial de la Divina Comedia, en el infierno, el canto 13º, la denomina el bel paese, término que todavía estamos utilizando hoy en día cuando se quiere hacer referencia a Italia. Italia entonces tiene esto de extraordinario respecto a otras naciones. No ha nacido solamente de la política, solamente de una guerra, ni de un matrimonio, ni de un tratado. Realmente ha nacido de la cultura, de la belleza, de los libros, de la pintura. Uno de ese libro de Dante. Ha nacido de Dante, precisamente, y todos los escritores que han venido de él. Esto es un libro muy reciente de Aldo Cazzullo, un autor italiano que precisamente ha comentado la Divina Comedia y ha querido dar mucha énfasis al hecho que Italia, aunque políticamente, administrativamente en el 1300 todavía no se puede decir que es una nación como la configuramos hoy, pero sí tiene ya el nombre de Italia. O sea que aún tiene unas raíces realmente bastante antiguas. Entonces, después de eso, después de 1861, llegamos al 1948. Pasa la Primera Guerra Mundial, el 18, pasa la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, en el 45 el año en que se libera la Italia, en el 46 hay un evento importantísimo. El pueblo italiano llamado a un referéndum donde tiene que decidir si quiere la república o quiere seguir con la monarquía. Decisión esta extremadamente importante porque evidentemente va a marcar todo el futuro de una nación. Hay que decir que la monarquía sale bastante golpeada del conflicto armado y de la cercanía que tenía con el régimen fascista. Entonces, el resultado del referéndum termina a favor de la república. Sin embargo, con una diferencia de voto bastante pequeña. Como pueden ver, 12.717.923 a favor de la república y 10.700.000 y pico millones a favor de la monarquía. Pero gana la república. De ahí entonces un año de tiempo, en 1947, para formular con los trabajos de la constituyente la nueva constitución italiana, nace la República Italiana. La República Italiana entonces es una forma, ¿qué forma de gobierno tiene? Es un gobierno de tipo parlamentario, no es presidencial. ¿Qué significa esta parte? Significa que los ciudadanos no eligen directamente el presidente de la República. Si ustedes ven, el presidente de la República está aquí en esta parte de abajo. Los ciudadanos eligen el Parlamento. El Parlamento, a su vez, tiene que elegir el presidente de la República, que dura en cargo 7 años, no 4 años, sino 7 años. Una vez que el presidente ha sido elegido, el presidente tiene que hacer consultaciones con todos los partidos, la fuerza política representada obviamente en el Parlamento, y definir cuál puede ser la persona que tiene que guiar el Ejecutivo, o sea, el Consejo de los Ministros y los mismos ministros.
Entonces, hace la lista y lo presenta al Parlamento. En ese momento, el Parlamento tiene que expresar su confianza, dar su voto de confianza al gobierno. Si no da su voto de confianza, el gobierno tiene que volver a hacerse. Y si no hay un acuerdo, hay que volver a votar. Entonces, como puede ver, tenemos el poder legislativo, el Parlamento, el poder ejecutivo, totalmente independiente, y el poder judicial, que está a un lado y que tiene su propia forma de gobierno, de nombramiento de los magistrados, de controles. Entonces, no tiene absolutamente ninguna relevancia y ninguna relación con los otros dos sectores del gobierno italiano. Esta configuración nunca ha cambiado desde el 48, desde que se promulgó la Constitución, excepto el año pasado, cuando el Parlamento, después de un referéndum, se redujo de sus número de componentes de más o menos la tercera parte. Así que en las próximas elecciones tendremos menos senadores y menos diputados. Este mecanismo, que de pronto puede parecer un poquito complicado, realmente responde a una gran preocupación de los constituyentes de la época, cuando querían blindar de manera absoluta la división de los poderes y sobre todo asegurar el debate político. De hecho, por más de 30, 40 años, Italia fue gobernada por prácticamente un solo partido, la Democracia Cristiana, con a la oposición el Partido Comunista Italiano, que era uno de los partidos comunistas más fuertes de Europa. Y sin embargo, Italia representaba un cojín de protección entre el este, el occidente y el oriente, o sea, la Unión Soviética. Y esos mecanismos debían servir para que toda la fuerza política pudiera realmente participar a la discusión. En estos últimos años, las fuerzas políticas se han fraccionado, se han reducido, porque obviamente hay más debate, hay más opiniones, hay más tendencias. Entonces, en este momento, de pronto sí puede presentar alguna dificultad, porque fuerza política de minoría pueden a veces representar el aguja de la balanza entre la formación de un gobierno o la caída de un gobierno. Pero el objetivo principal, que es el debate político, la discusión, ha sido siempre garantizado por esta estructura de nuestra Carta Constitucional. Ahora, ¿cómo era presentada Italia en Colombia? Quise presentarle un pequeño esquema para que todos pues supiéramos cuál es la estructura administrativa y diplomática de la representación italiana. Tenemos obviamente una embajada de Italia en Bogotá, acreditada y reconocida por el gobierno colombiano. La embajada tiene una oficina cultural, que es el Instituto Italiano de Cultura, tiene una oficina, una extensión comercial, que es la Cámara de Comercio Italiana para Colombia, aunque es de manera independiente, pero trabaja estrictamente relacionada con la Cámara de Comercio, y el Instituto de Comercio Extranjero. El ITA es una institución italiana que tiene el cómpito de la tarea de fomentar el comercio internacional de la empresa italiana. Entonces busca cuáles pueden ser partners de empresa italiana y organiza misiones, organiza debate, conferencia, match, contactos, etcétera, con empresas italianas que pueden haber un interés a operar en territorio extranjero, en este caso en Colombia. Luego tenemos unas oficinas que, digamos, son distribuidas en el territorio nacional, como ven en el mapa, y que sirven de apoyo a la actividad de la embajada. Obviamente era impensable en un territorio tan grande y tan amplio como es Colombia, tener una sola oficina
oficina diplomática. Por otro lado, también era muy difícil poder pensar en un consulado ya de primera categoría, porque realmente el número de los inmigrantes italianos en Colombia, que están alrededor de los 35, casi 40.000, no son suficientes como para justificar el esfuerzo económico y diplomático de un consulado de primera categoría. Así que el gobierno italiano ha recurrido a la figura de los consulados honorarios, por ejemplo, que son en Barranquilla, Cartagena, Cali, Medellín, entre eso mi persona, las agencias consulares, Bucaramanga, y los correspondientes consulares, San Andrés, Manizales, que son oficinas que deben mantener el contacto entre la comunidad italiana y la representación diplomática central, obviamente con funciones y poderes más reducidos. O sea, obviamente no tienen todas las funciones del consulado de primera categoría, ¿sí? Sino que cada una realiza unas actividades más reducidas, pero que son fundamentales para que tanto los italianos como los colombianos que necesitan de alguna forma utilizar los servicios de la embajada puedan hacerlo en su territorio o de todas maneras sin tener que viajar. Muy importante es el tema de la Unión Europea. No podemos hablar de Italia sin hablar de la Unión Europea. En el 59 Italia crea lo que es hoy en día la Unión Europea, los primeros 6 países, y de ahí arranca una época, mejor dicho, totalmente diferente, unos cambios que han modificado realmente la geografía política y económica de toda Europa. Los países en el curso de estos años, han puesto un poquito de un lado sus ideales de supremacía, obviamente, de presencia nacional, ¿sí? De nacionalismo, digámoslo, y han compartido el escenario político con otros países. Proceso que no ha sido fácil, todavía tiene muchas dificultades. Luego Europa, de los 6 países, se ha ampliado. En ese momento son 28 países, llegando hasta Turquía, que está en un proceso de transición. Pero es importante resaltar que todos los países poco a poco se han convencido que la Unión Europea ya puede tener una relevancia política y económica solamente frente a una gran unión. El primer paso fue la unión política. Con el primer Tratado de Roma del 59 se establecieron algún tipo de cooperación, de contacto, de actividades comunes entre los países. El momento más eclatante seguramente ha sido el de la unificación de la moneda, de la institución del euro, que obviamente ha creado un bloque económico mucho más fuerte entre los países. Y aquí podemos ver más o menos en esta barra que están aquí en la parte derecha, la proporción entre diferentes áreas geográficas mundiales y Europa. Por ejemplo, en cuanto a población, Europa tiene 508 millones de habitantes. Fíjense que somos más de Estados Unidos, más de Rusia y más de Japón. Obviamente, muy difícil ser más de China y más de India. Obviamente, en superficie ahí sí no podemos hacer mucho. El continente europeo siempre se ha quedado más o menos igual, y obviamente Rusia nos sobrepasa, Estados Unidos, China también, India estamos ahí cerquita, pero eso para dar una proporción de lo que representa Europa a nivel mundial hacia otra zona del país, del mundo. ¿Cuáles son
los ideales, las perspectivas y los valores que la Unión Europea siempre ha puesto en su importancia, en su primer preocupación. La dignidad entre la persona, la libertad, la igualdad, o sea, la igualdad entre las personas, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Esos son principios que en Europa son bastante sentido. O sea, yo pienso que todo europeo tiene como en el propio DNA y realmente para un europeo son de muchísima importancia. Valga, por ejemplo, en estos días la gran discusión sobre las vacunas y entregar la patente a la humanidad para que realmente la humanidad se salve de esa pandemia. Ese es un gran anhelo de dignidad, solidaridad y igualdad de todas las personas. En fin, y hay muchísimas otras circunstancias donde se pueden, eso es un tema que se puede seguramente profundizar con la universidad. Aquí quiero darle un poquito las proporciones. Entonces, la Unión Europea es el 9º país después de Rusia, China, Estados Unidos, Brasil, Australia. Y dentro de esa Unión Europea, Italia es el 7º lugar en cuanto a superficie. O sea, que realmente Italia es relativamente pequeña, o sea, no es un país grande. Y en cuanto a población también está en el 4º lugar, mucho más pequeña que Alemania, que Francia y Reino Unido. Pues esta gráfica todavía incluía Reino Unido, como ustedes saben, hoy en día Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea. Veamos un momentico ya el tema de Italia-Colombia. O sea, veamos un momentico cuáles son las proporciones entre estos dos países. Si miramos desde un punto, bueno, antes que todo, si miramos el mapa coloreado en color naranja y rojizo, veamos que Italia tiene una población promedio de 201 habitantes por kilómetro cuadrado, donde la mayor concentración está en el departamento de la Lombardía con 419 personas por kilómetro cuadrado. Esta es un área extremadamente densa, extremadamente poblada, porque ha sido el destino de muchísimos inmigrantes italianos que venían del sur y de otros países, porque ha sido tradicionalmente siempre una región bastante activa desde el punto de vista económico, industrial, junto al Piemonte, que es el departamento que está aquí al lado, con Torino, donde nació la Fiat y que ha sido la meta de muchísimo inmigrantes. Luego viene el departamento del Lazio, o sea, donde está Roma, y de Campania, donde está Nápoles. ¿Sí? Son los estos departamentos donde hay la mayor concentración. Pero si miramos la superficie global de Italia, veamos que Italia realmente es el 30% de Colombia. O sea, necesitamos 3 Italia para hacer una Colombia. Pero si miramos también desde el punto de vista de la población de Italia es el 123% de Colombia. O sea, tenemos 60 millones de habitantes versus 49 millones de población en Colombia. Entonces, ahí uno va ya viendo ciertas relaciones de cantidades de medidas que hay entre Italia y Colombia. Pero la parte que más me llama la atención y que pues le quiero transmitir es también la parte económica. Si miramos el Producto Interno Bruto, o sea, el Producto Interno Bruto ¿sí? de Colombia y de Italia, y lo comparamos, veamos que para poder hacer una Italia económica, tenemos que hacer 6 Colombias. O sea, tenemos que sumar 6 valores del PIB de Colombia para hacer una Italia. Pero obviamente, pues Italia, país ya desarrollado, ya que ha tenido su proceso de desarrollo, etcétera. Pero esto nos da más o menos una idea de cuáles son las dimensiones de la economía de los dos países.
En cuanto a la población, indudablemente Italia tiene un problema, como generalmente todos los países de la Unión Europea. Si veamos esta tabla, aquí a mano derecha, veamos que en el año 1951 los italianos eran 47 millones, pero en el año 2001 eran 56, en el año 2011 59, en el año 18 otra vez 59 y en el 19 59. Como pueden ver, el desarrollo demográfico de los italianos ya está casi en cero. O sea, el crecimiento es extremadamente lento, extremadamente bajo. Y según unas proyecciones que hizo el ISTAT, todos estos datos vienen del ISTAT, que es el correspondiente del DANE, aquí en Colombia, el Instituto Italiano de Estadística. Si seguimos con este trend, con esta tendencia, en el año 2065 seremos apenas 61 millones. O sea, otra vez estaríamos disminuyendo porque subimos y luego vamos bajando otra vez la curva. Y efectivamente, si miramos esta otra tabla, veamos que en el año 1935 el saldo entre los nacidos masculino y femenino eran 996.708 personas. En el año 2015 apenas 473.461. Es evidente que tenemos un problema de desarrollo demográfico por muchísimos aspectos. Por el aspecto económico, ante que todo, porque realmente pues ya la familia patriarcal o matriarcal de hace de los años 60 con 5 o 6 hijos, etcétera, ya ha desaparecido. Ya en este momento tenemos familia nuclear de 1, 2 hijos. 3 hijos ya es considerada una familia grande en Italia. Entonces, eso son todos factores que han determinado esta reducción del desarrollo demográfico. Y esto se puede ver también en esta gráfica, que es la pirámide de la población italiana. Si miramos en el 2008, la población italiana estaba concentrada, la parte que más se amplía es la faja de los 40. O sea, la mayoría de la población estaba en esa faja. Y teníamos pues una cierta presencia de extranjero, que es la zona coloreada de marrón. Pero 10 años después, ¿cómo la estamos viendo? Este rectángulo, ustedes ven que se está moviendo hacia arriba. O sea, ya la mayoría de la población no está en la faja de los 40, sino está moviendo a la faja de los 50. Y también en las áreas de los extranjeros residentes en Italia, realmente se está ampliando. Entonces, ahí tenemos un aporte de personas nuevas que entran a Italia, pero también estamos viendo que en general la faja de la edad se está subiendo y se está yendo hacia la mayor edad. Esto significa obviamente una sociedad de menos jóvenes y una sociedad de personas más ancianas con toda una serie de problemas que ahorita vamos a ver. Hay que relevar un tema muy importante. En Italia hay 60 millones de italianos residentes. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano ha hecho un estudio y ha podido determinar que fuera de Italia, entre los 5 millones de italianos que viven afuera con pasaporte registrado, etcétera, y los oriundos italianos, o sea, los italianos que de alguna forma han tenido origen y que estoy seguro que en la comunidad universitaria de SECAR vamos a tener muchísimo, porque Sucre fue una zona de mucha migración italiana. Hay 59 millones de personas en todo el mundo. O sea, realmente tenemos otra Italia fuera de Italia. Entonces, es un dato muy interesante porque nos muestra otra dimensión y por qué realmente yo, sinceramente, por donde voy en Colombia, encuentro hijos de italiano, nietos de italiano, parientes de italiano, y eso me alegra muchísimo. Esto es uno de los problemas que conlleva la curva que acabamos de ver. La expectativa de vida que en el año 1961, aquí en la parte izquierda, era de 67 años para los hombres
y 72 para las mujeres. En el año 2014 subió a 80 años para los hombres, 84 para las mujeres. Y según los cálculos que hace el ISTAT, en el año 2065 estará a 86 años para los hombres y 91. Esa es la expectativa de vida. O sea, cuando una persona nace, espera poder llegar a esa edad. Eso obviamente conlleva un problema muy importante, muy fuerte, que es el gasto pensional. Esta es la curva del gasto pensional que obviamente va empezando a subir de manera muy fuerte en la medida en que la sociedad italiana empieza a tener más años, como hemos visto en la gráfica anterior. Un tema muy interesante que quiero llevar a su atención es un aspecto de la sociedad italiana que siempre arranca desde el punto de vista de la igualdad de condiciones de partida. O sea, Italia, Europa, como hemos visto, es uno de los principios de toda la comunidad europea y en especial en Italia, siempre uno de los elementos, uno de los principios, de los valores que hay es de la paridad entre las personas, independientemente de su ingreso, independientemente de su cultura, pero con el firme propósito de que todo tiene que tener la oportunidad de desarrollarse como persona, por ende, culturalmente, económicamente. Este principio hizo que para Italia fuese extremadamente importante poder colocar los ciudadanos, sobre todo dentro de las ciudades, en las mismas condiciones, con la misma posibilidad de moverse. Porque la movilización del ciudadano es un elemento que crea dignidad de la persona. Yo como ciudadano tengo el derecho y tengo que poderme mover donde yo puedo ir para ir al trabajo, para momentos de diversión, para poder visitar a mi familia. No tengo que tener limitaciones. Esto ha sido un tema muy importante para Italia. Entonces, veamos que en Italia, por ejemplo, hay kilómetros y kilómetros en las ciudades, ¿sí? Kilómetros y kilómetros de líneas de servicio público, sin contar el servicio de trenes, que eso sí sería otro cálculo grandísimo. Veamos, por ejemplo, que en autobús, o sea, buses, ¿sí? Tenemos 21.000 kilómetros. Tram, que son estos trencitos que ustedes ven aquí, que circulan en muchísimas ciudades, son muy característicos y funcionan muy bien todavía. Tenemos 330 kilómetros y metropolitana 130 kilómetros. Esto que unos años después, en el 2014, ya habían aumentado a 21.487, 358 y 177. Pero el dato que me interesa de pronto ponerle a su atención es que si nosotros ponemos uno tras de otro estos kilómetros, ¿sí? Nos suma 22.022 kilómetros. Si nosotros consideramos que la costa italiana, toda la parte costera, mide 8.000 kilómetros, significa que tenemos casi 4 veces de nuestra costa desarrollada en transporte público, en las ciudades. Esto realmente ha sido un esfuerzo grande y todavía un esfuerzo grande para las municipalidades italianas, que son públicas, poder manejar los costos, pero digamos, hoy en día, para cualquier turista, cualquier ciudadano, cualquier turista que llega en Italia, es extremadamente fácil poder tomar un bus, una metropolitana, ver la ruta con la columnita que están en la parada, ver cuál es la ruta que hace el bus, mapa por todos lados. Entonces, es un principio fundamental y es un valor grandísimo para toda la ciudad italiana. Veamos algún dato así típico italiano. En el año 1968, estamos hablando entonces de los años posguerra, digamos, del boom económico, los italianos gastaban el 37% en alimenticio, producto alimenticio, y el 62% en producto no alimenticio. En el año 2014, esta proporción cambia muchísimo. Entonces, apenas el 17% está en alimentos y el 82%
en otros productos. A mí personalmente me gusta muchísimo la cocina. Yo pienso que estaba en uno de los 37% aquí arriba, porque realmente para mí es un placer de la vida que no puedo no practicar cuando puedo. Y esto se ve reflejado en cuáles son los productos que, algunos de los productos que poseen las familias de italianos. Entre de eso no podía no aparecer el celular. Fíjense que en el año 1997, perdón, apenas el 27% tenía un celular. En el año 2014, 7 años después, el 93% de los italianos tienen celular. Y hoy en día, la reciente estadística del ISTAT, precisamente, me estaba leyendo, el 99.5% de los italianos tienen un teléfono celular. Personal computer, también pasamos de 16% al 63%. Acceso a Internet, esto ha mejorado muchísimo y está mejorando muchísimo precisamente porque es una política de la Unión Europea, la Fast Internet, o sea, la línea, la fibra óptica, etc. Y antena parabólica, pero esto ya era el sistema de televisión anterior que ya ha sido sustituido por el cable. Ahora, sí es importante más o menos identificar cuál puede ser el gasto de una familia italiana, porque en este proceso de internacionalización, moverse hacia Italia puede representar, obviamente, representa un gasto y uno tiene que saber más o menos cuál puede ser el nivel de gasto al cual tiene que frontear. Aquí he dividido la tabla en 3 zonas, norte, centro y sur, porque obviamente son zonas con costos diferentes. Entonces, digamos que en el norte una familia entera, normalmente son 4 personas, gasta mensualmente 2.790 euros, en el centro 2.600 y en el sur 1.959, por un promedio de 2.489. Ahora, le puedo decir que un estudiante que va a Italia y que tiene que mantenerse, costearse la vivienda y alimentación, está gastando alrededor de 1.200, 1.300, depende mucho de la ciudad donde va, 1.500 euros. Estos son el nivel de gastos que puede encontrar. Obviamente depende mucho, como les digo, de la ciudad y de la zona dentro de la ciudad donde quieren buscar vivienda para poder vivir. Otra característica típica que no podía pasar inobservada de los italianos son los productos consumidos por lo menos una vez a la semana. Y no podía faltar pan, pasta y arroz. Esto es, el 87% de los italianos por lo menos una vez a la semana comen esto. Y en segundo lugar, fruta, ¿sí? Y luego todo el resto de productos. Un aspecto muy interesante de la vida cultural italiana, de la presencia de una cantidad inmensa de obra de arte, de obra histórica, arqueológica, etcétera, es el número de personas que visitan Italia todos los años, por lo menos en el año 2015, donde 59 millones de personas visitaron museos, 11 millones área arqueológica y 39 millones monumentos en general. O sea, en total, 110 millones de personas en el 2015 visitaron Italia. Si pensamos que Italia tiene 60 millones de personas, estamos diciendo que en Italia han entrado el doble de las personas que viven en Italia para poder visitar y ver de sus ojos lo que es Italia, la belleza de Italia. Visto que estamos en un ambiente universitario, yo quise parar un momentico sobre un tema donde pienso que hay que hacer claridad y dar informaciones precisas, que es el tema de la universidad italiana. Ante que todo, la universidad italiana es una universidad pública y en general toda la escuela italiana es la escuela pública y es la mejor escuela que haya. El resto son sectores muy pequeños, como pueden ver de esta tabla. Y los inscritos en el año, entre el 2014 y 15, del año escolar 2014-15,
el 71% en preescolar, o sea, niñito. Aquí sí hay preescolares privados. Elemental, 93%. Bachiller, 96%. Y universidad, 95%. O sea, podemos decir que prácticamente todo el pueblo universitario frecuenta y se inscribe en la universidad. Pero hay que entender el tema de la universidad, así como lo estábamos conversando en el tema de los servicios públicos, en el tema de los principios de la Unión Europea, que es lo de garantizar igualdades de condiciones de partida para todos. ¿Qué significa esto? Significa que la estructura económica para el acceso a la universidad es una estructura dirigida a garantizar que todos los jóvenes puedan ingresar a la universidad independientemente de su renta. ¿Cómo se obtiene este proceso? El estudiante, como ve aquí en el punto 1, presenta la propia situación económica, que normalmente es son la declaración de renta de los padres, propiedades que puedan tener, etcétera, en un CAF, Centro de Asistencia Fiscal, que es lo que es nuestra agencia de la entrada. La CAF emite un certificado que se llama ISEE, que es el indicador de situación económica equivalente. Con este certificado, el estudiante se presenta a la universidad y de acuerdo al escalafón donde está clasificado el estudiante, se define su matrícula. Entonces, hay escalafones de matrícula totalmente diferentes. Pueden ir desde cero matrícula, hasta alrededor de 4.000 euros por año. Las matrículas se pagan por año. Eso es el tope máximo de una matrícula de universidad pública, obviamente. Hay universidades privadas muy buenas, que son muy costosas. La matrícula se pagan en 2 cuotas. La primera entró en diciembre de 160 euros, iguales para todos, si el estudiante no ha sido excluido del pago de la matrícula. Y la segunda entre mayo. El mismo certificado sirve para determinar el costo de la vivienda en los albergues universitarios. O sea, en los edificios donde viven, perdón, donde viven los estudiantes. Y ahí también con el ISE se presenta y en algunos casos puede ser hasta gratuita la vida del arriendo, digamos, del cuarto del estudiante, y lo mismo en la mesa, o sea, en el comedor, también se determina con base al ISE. Entonces, eso es el passepartout para poder acceder a los servicios de manera no discriminatoria, o sea, realmente de acuerdo a la capacidad económica de cada uno. Aquí un pequeño excursus de lo que son la Universidad Italiana, donde veamos que el grupo de todas las carreras económica y estadística tiene la delantera con el primer puesto con 46.990 graduados, inscritos y graduados, perdón. Al segundo puesto, ingeniería, extremadamente importante y en crecimiento del 0,4%, o sea, va en aumento. Al tercer puesto tenemos grupo político-social que va disminuyendo, sin embargo. O sea que las facultades de ingeniería están tomando gran auge y gran importancia. Luego en el cuarto puesto tenemos grupo médico de medicina. Aquí también se sostiene con el 3,9%. Y en el último puesto literario. El grupo jurídico, por ejemplo, está mucho más atrás con el 19.374. Bueno, yo pienso que ya pues, el tiempo no me da para poder profundizar más varios temas. Como le digo, estoy presto a poderle aportar cualquier inquietud, aclararle cualquier tema. Estos son estímulos, son puntos que pueden ser desarrollados en todas las facultades que he visto en este programa inmenso que tiene en estos próximos días, y los felicito por el esfuerzo que han hecho adelante con la internacionalización. Es un gran paso.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Richardelo, por su intervención y por su presencia en esta sexta edición de la Semana de la Internacionalización como país invitado a Italia. Antes de dar espacio para las preguntas, nos gustaría dar el espacio y tener la intervención de la doctora María Elena Mejía, quien es directora de la Fundación Ponte Italiano. Doctora María Elena, por favor, tiene la palabra. Muy buenas noches, muy complacido de participar en este espacio tan importante para la sociedad. Doy en primera instancia un agradecimiento al doctor Noel Morales, a la vicerrectora de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, la doctora Liliana Álvarez, a todo el grupo académico, docentes, administrativos y obviamente a los estudiantes. Bueno, para nosotros como Fundación Ponte Italiano, academia centrada en la formación del idioma y la cultura, ayudamos a cumplir los objetivos de las áreas misionales de una institución educativa como SECAR. Las universidades a través de el área de extensión y proyección social, investigación y docencia, y de manera transversal la internacionalización, están abocados a realizar una apertura, generar las transferencias, homologaciones, dobles titulaciones y crear, como bien lo dijo la doctora Liliana, esta población globalizada. Hoy en día manejar 2 idiomas es lo mínimo. Hoy en día tenemos que abrirnos a conocer más de 2 idiomas, a vivir la experiencia multicultural. Es eso lo que hacemos nosotros y en alianza con la Universidad SECAR queremos que vuele la imaginación, que todos consideren que lo pueden lograr, porque en el imaginario colectivo puede estar que llegar a Italia es difícil, ¿no? Nosotros vamos a procurar en alianza que eso se dé, porque una de las condiciones, por ejemplo, que hay para aplicar a becas es dominar el idioma italiano. Y eso vamos a hacer con la población de SECAR, a docentes, administrativos y al cuerpo estudiantil y egresados. Así que gracias por este espacio. De esta manera aportamos a construir país, a dar grandes oportunidades. He estado en este departamento maravilloso y la verdad que tenemos una gran tarea. Gracias a todo el equipo de SECAR que debo decir y felicitarlo porque ha manejado todo con gran excelencia. Muy amables y nos veremos pronto seguramente y a su disposición estaré. Muchas gracias, doctora María Elena, por esas palabras y claro que sí nos quedamos con ese lindo mensaje de soñar y aprender nuevos idiomas y aprender a partir de las culturas tan bonitas como la cultura italiana tiene para ofrecer. Continuamos ahora con el espacio de preguntas por parte de los asistentes hacia la ponencia del doctor Richardelo. Entonces continuaremos por leer algunas de las preguntas que se encuentran en el chat. Primero tenemos la pregunta de Caterine Ortiz, quien pregunta si considera que existen puntos culturales de encuentro entre Italia y Colombia. Bueno, muchísimo, hay muchísimos puntos de encuentro. Bueno, antes que todo por el intercambio cultural que siempre ha habido. Estamos hablando desde migración italiana, desde final del 1800, que se fortaleció muchísimo hasta la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos puntos de contacto en la literatura, en las artes visuales, y de hecho los artistas, los escritores que han podido tener presencia aquí en Colombia, siempre han logrado sacar realmente algo muy importante,
O sea, es fuente de inspiración, es fuente de reflexión, tanto la realidad italiana como la realidad colombiana. Entonces, yo pienso que sí. De hecho, uno de los países donde mayormente se leyó nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, ha sido Italia. Yo lo leí cuando tenía 17 años y me pareció una cosa espectacular. Eso era un sueño y que pude luego verificar en vivo, en directo. Así que yo pienso que sí, hay muchos puntos y las inspiraciones de los escritores, de muchos artistas italianos coinciden y representan un espectro espiritual, un espectro cultural que puede tener muchos puntos de, y ya ha tenido muchos puntos de encuentro. Muy interesante, muchas gracias por su respuesta. Ahora tenemos la pregunta de Santiago, quien pregunta si la economía de Italia se considera estable a comparación de países latinoamericanos. Pues es una economía obviamente que ya tiene 60 años de estar, digamos, perfeccionándose, etc. Hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante, la dimensión europea. Europa ha creado una serie de mecanismos dentro de los cuales los países tienen que mantenerse, ¿sí?, con su balanza activa, positiva y negativa, precisamente para evitar especulaciones, como era antes de la Unión Europea, cuando los países a veces encontraban países que se enriquecían a escápito de otro, y etc. Entonces, realmente la economía italiana y en general la europea tiene un mecanismo de controles que, digamos, en un 99% de los casos lo ponen a reparo de riesgos de especulaciones. Hay muchísimos indicadores y sobre todo hay muchísima debate, hay muchísima cultura también financiera donde no hay unos encargados de manejar la economía. Todos participan en eso, todos dan su opinión y siempre es un debate que a veces uno le puede parecer realmente muy extenuante, pero es el que va formando realmente luego lo que es la opinión común. Y dentro de eso, obviamente, también en la parte económica siempre hay un debate y siempre hay detractores, siempre hay personas que quieren ir de un lado, quieren ir del otro, y eso es lo importante, de eso se trata. El proceso que se utiliza dentro, obviamente, forma de garantía. Entonces, ahí sí, en cierto caso, pues Europa obviamente está más blindada, la economía italiana y la autonomía europea está más blindada, sobre todo porque tiene unos semáforos que inmediatamente marcan el cambio, inmediatamente advierten una situación. Entonces, ahí es donde digamos, se pueden poner en práctica correctivos antes de llegar a una debacle, como puede ser de pronto en un país latinoamericano, donde obviamente se producen unas situaciones muy graves y se sabe cuando ya la frittata está fatta, como se dice en Italia, o sea, cuando los huevos están rotos. Muchísimas gracias. Parece que hay un interés sobre los estudios comparados entre Italia y Colombia, especialmente en el área de la economía. Aquí tenemos la pregunta de Brian Morelo, quien pregunta lo siguiente. Según su punto de vista, ¿cuál fue la decisión más importante que tomó Italia y que la llevó a tener un aumento en el PIB en comparación a Colombia? Pues es un fenómeno, a ver, el fenómeno del boom de Italia empieza en los años 60, cuando, digamos, no era solo una cuestión económica, era una cuestión donde a nivel psicológico toda Italia estaba preocupada para la reconstrucción. Entonces, la tarea de todo era hacer cosas, crear empresas, hacer cualquier cosa, pero debía producir algo, debía absolutamente producir algo. Yo pienso que esto es uno de los aspectos más importantes que de pronto en este último año
se ha venido un poquito perdiendo, que es el entusiasmo de la iniciativa del privado, de la singola persona. Y tenemos que tener en consideración que Italia y la cultura italiana es una cultura que siempre se ha distinguido en los momentos de máxima crisis para encontrar soluciones totalmente revolucionarias. Cambiar totalmente la tabla de la situación. Entonces, eso ha sido realmente un proceso de crecimiento donde frente a la necesidad de crecer, de crear, de hacer cosas, los italianos han tenido que ingeniársela, como se dice, ingeniársela. Indudablemente, uno de los factores, esto de los años 60, uno de los factores muy importantes de la estabilidad ha sido también el euro. Yo considero que, pues, a pesar que todavía tenga varios detractores, yo pienso que la institución del euro ha blindado fuertemente la economía y la ha puesto, digamos, a reparo de ciertas especulaciones. Considero que falta de pronto un último paso final, que es lo de realmente presentar el euro frente al resto del mundo de manera más unida. O sea, de pronto todavía hay obviamente nacionalismos, hay presencia de países que obviamente están preocupados para su posición económica, que podrían fortalecer más. Entonces, esos son los momentos. Entonces, momento mágico de la Italia, cuando nace la Fiat, después de la guerra vuelve a reconstruirse la Fiat con el plano Marshall también de Estados Unidos, que fue un plan que no solo entregó plata a toda Europa, fue un plan que estableció que llegaba plata, pero la plata, los resultados de la plata debían ser reinvertidos en la misma Europa. Entonces, eso creó un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso, donde el crecimiento fue multiplicado. Entonces, eso hay una parte psicológica, una parte propia digamos, del italiano, que se la ingenia, que crea nuevas soluciones, y una parte económica donde indudablemente el ahorro de la familia, por ejemplo, ha sido fundamental. Italia es uno de los países más ahorradores del mundo. Si ustedes miran, o sea, en estos años de crisis, el ahorro de la familia ha aumentado un 15% respecto a los años anteriores. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible? Sí, la familia no gasta ni guardan plata. Entonces eso ha sido un elemento importantísimo, porque obviamente el ahorro de la familia pone los bancos en disponibilidad de tener recursos económicos, que es el producto que ellos venden. Entonces han podido financiar muchísimas actividades y con eso tener muchos resultados económicos. Sin embargo, un tema fascinante que hay que estudiar en su detalle. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Y ahora una última pregunta, que es con respecto a la educación y siguiendo en esta temática de la que usted presenta sobre el boom y el crecimiento de Italia. A Franklin Almeida pregunta lo siguiente: si dentro de las tablas de las carreras preferidas por los estudiantes italianos, ¿por qué se ve una popularidad en el campo científico? Si hay alguna razón a la que se deba esto. Bueno, realmente el auge y el aumento de la carrera científica se debe a la demanda del mercado. Hoy en día un mercado extremadamente propenso a la hiperespecialización, donde realmente es necesario, no se puede conocer todo, o sea, digamos, yo no quiero disminuir un Leonardo da Vinci. Un Leonardo da Vinci espació en todo. Él tuvo una inteligencia impresionante y supo manejar temas totalmente diversos, de la pintura, de la escultura, el helicóptero y las armas de guerra, etcétera, etcétera. Pero hoy en día realmente el desarrollo cultural y profesional es tan exasperado que realmente requiere unos estudios hiperespecializados. Y la demanda a nivel mundial y también en Italia
de profesionales especializados en el sector de la tecnología, de la IT, etcétera, es grandísimo desde hace ya unos años. Entonces, Italia está buscando la manera de incentivar ese estudio, de hacer que realmente se amplíe el conocimiento para aplicarlo a la industria italiana. Eso es una cuestión de mercado, una cuestión de tendencia, y yo pienso que por unos añitos los ingenieros, pues yo estaba leyendo, por ejemplo, en varias revistas italianas, que las profesiones que más están buscando son la de ingeniería biomédica, química, o sea, toda esta facultad donde realmente se necesita conocer con mucha profundidad, y no es suficiente un pregrado. Normalmente se necesita alguna especialización, un PhD. Hoy en día es muy fácil. Hoy en día, y ustedes son la demostración, la internacionalización, ir a estudiar en el extranjero, etcétera, es muy fácil. Ustedes se están preparando, sus estudiantes, para esto. Así que considero que es un objetivo que hay que seguir, porque el mercado lo está pidiendo, porque realmente hay la gran necesidad de inyectar tecnología, conocimiento a la producción italiana. Muchas gracias, doctor Ricciardello, por sus respuestas y también por esta presentación tan interesante. Italia en números. Esperamos todos se vayan con nuevos conocimientos y profundizando estos conocimientos sobre Italia. Damos por finalizado el espacio de preguntas, y habiéndose agotado el tiempo dispuesto para este espacio, damos por terminada la conferencia de inauguración Italia en números. Expresamos siempre nuestra gratitud a todos los asistentes e invitados especiales por su participación en este acto de apertura. Les invitamos ahora a participar de los eventos programados de esta semana de internacionalización y seguirnos en nuestras redes sociales @unicecar y @oricecar, a través de las cuales estaremos haciendo cobertura de este evento e informando sobre las actividades que tenemos preparadas para nuestra comunidad secarense. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan una feliz noche. Gracias, lo mismo. Hasta luego y suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.